Se enrolaron 1.800 pacientes, la mitad para cada brazo. Ya había resultados a 1 año y en este vamos a ver los resultados a 2 años. Vemos aquí que no hay diferencia significativa en las dos estrategias de revascularización, es decir, se mueren el mismo número de pacientes, ya sea con cirugía o con angioplastía, con aplicación de stent liberados de fármaco, ¿no? Entonces, esto es muy favorable porque pues es lo que queremos, abatir, ¿no? Y son muy competitivas las dos estrategias. Vean ustedes que el accidente vascular cerebral a 2 años es ligeramente mayor en el grupo quirúrgico, pero ligeramente mayor comparado con la rama de intervencionismo. Sí hay una ligera ventaja en el intervencionismo en relación a menor incidencia de accidente vascular cerebral. En relación a infarto agudo del miocardio, vemos que hay una ligera ventaja en el tratamiento quirúrgico en relación con el intervencionismo, pero tampoco la diferencia es abismal. No hay ninguna diferencia a 2 años en todas las causas de muerte, el accidente vascular cerebral o infarto agudo del miocardio. Las dos estrategias son muy favorables en relación a estos puntos. Aquí empieza a ver realmente la diferencia fundamental de las dos estrategias. ¿Cuál es esta? Que los pacientes con cirugía requieren menos repetición de revascularización a 2 años. Y esto es una diferencia significativa. Es decir, los pacientes que se someten a aplicación de stents con enfermedad de múltiples vasos o enfermedad del tronco, generalmente van a tener más probabilidad de necesitar una nueva revascularización, ya sea una nueva angioplastía con otros stents o bien una nueva cirugía de revascularización. Esta es la diferencia más importante entre estos dos grupos. Sin embargo, vamos a analizar de acuerdo a lo que les digo de los grupos de score syntax bajo, intermedio y alto. Cuando tenemos pacientes con un score syntax bajo, estamos hablando pacientes con enfermedad de 3 vasos, pero con lesiones muy favorables, como ya les comenté, los resultados son muy parecidos con las dos estrategias. Esto es de mucha utilidad para nosotros porque nos permite entonces sí tomar decisiones objetivas para saber qué pacientes podemos tratar objetivamente y con bases científicas con algún método de revascularización. Y vean ustedes a los pacientes que tienen un score syntax alto, que tienen una carga aterosclerosa muy importante y lesiones complejas, pues les va mejor con cirugía. Entonces, este tipo de pacientes probablemente y se aconseja que se vayan a revascularización quirúrgica. Vamos a decir entonces que existen eventos cardíacos mayores a 2 años en el grupo de intervencionismo, básicamente por la necesidad de requerir nueva revascularización. Esto es en forma global. Más infarto en la rama de intervención coronaria percutánea, pero más accidente vascular en la rama de cirugía. Que cada quien escoja qué es lo que prefiere, ¿no? Pero las dos son complicaciones graves. Muerte, infarto y accidente vascular cerebral son compuestos, son similares a 2 años en ambos grupos. Los eventos cardíacos mayores son diferentes de acuerdo al score de riesgo, es lo que ya vimos en este estudio. Otro aspecto que a mí me ha interesado mucho es la estrategia post-trombolisis temprana. Estamos cambiando ahora, cambiamos de lo que es la cardiopatía isquémica crónica estable, con enfermedad de 3 vasos y tronco, y estamos ahorita entrando al manejo del infarto agudo del miocardio. Sabemos que la estrategia más exitosa, que baja más la mortalidad y tiene mejores resultados a corto y a largo plazo, es la angioplastía primaria. De esto no cabe ninguna duda, ¿no? Ya está bien comprobado en estudios bien hechos. Sin embargo, es poco práctica, muy poco práctica, porque ¿cuántos hospitales tienen sala de hemodinamia? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, como un tratamiento de rutina, pues no es práctico, es lo ideal. Entonces, la mayoría de los pacientes con infarto agudo del miocardio en la actualidad se siguen tratando con trombolisis, y es una estrategia válida.
Cuando el paciente llega a un hospital que tiene sala de hemodinamia y va a tardar más de 90 minutos en entrar a sala para que le podamos hacer la angioplastía primaria, es decir, que ya tenemos el catéter ahí para abrir la arteria, si va a tardar más de 90 minutos, mejor se prefiere la trombolisis. Así es de importante el tiempo. Hay que recordar que el tiempo es músculo y el músculo es vida. Entonces, es fundamental acortar los tiempos. Este estudio, el Transfer AMI, es un estudio muy importante, muy interesante, en el cual se incluyeron poco más de 1000 pacientes con infarto agudo del miocardio, pero de alto riesgo. Alto riesgo son pacientes que tenían tercer ruido, estaban taquicárdicos, infarto de cara anterior, presencia de bloqueo de rama izquierda. No es choque cardiogénico, no es una complicación tan grave, pero sí tenían marcadores de alto riesgo. Y a los cuales no había posibilidades de hacer la angioplastía primaria en tiempo. Y entonces se trataron con trombolisis en centros en donde no había salas de hemodinamia. Y en forma aleatoria a un grupo de pacientes se les siguió manejando en el hospital como tradicionalmente se hace. Se les monitoriza, se les hepariniza, y solamente que haya recurrencia de dolor o un reinfarto o angina, entonces se manda a un centro de referencia. Si no, se maneja conservadoramente. Y al otro grupo se les mandó inmediatamente, se les tromboliza y se les mandó inmediatamente a un hospital donde sí hubiera sala de cateterismo y se les pudiera hacer lo más rápidamente posible un cateterismo y una angioplastía. Todos recibieron aspirina, todos fueron trombolizados, heparina, y a la mayoría de ellos se les dio también clopidogrel. A los dos grupos, los puntos primarios compuestos fue el análisis de la muerte, reinfarto, isquemia recurrente, insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico en el primer mes de evolución. Bien, en cuanto a los 30 días en los puntos primarios, vemos que hay una diferencia muy importante en una disminución de estos cuando se hace la intervención coronaria de rutina del 11.0% versus el 17.2% en los pacientes que se manejaron conservadoramente. Entonces, el mensaje es, si ustedes tienen un paciente con infarto, con marcadores de alto riesgo, infarto anterior, bloqueo de rama izquierda, que tiene taquicardia, ¿sí? o que ya tuvo un infarto previo, bueno, es un paciente de alto riesgo. Si no tienen tiempo de llegar a una sala de cateterismo en lo óptimo, trombolícenlo. Pero no se queden ahí, hay que mandarlo a un centro para que se haga la angioplastía primaria. El concepto es de que la trombolisis lo que hace es barrer el trombo, pero la placa obstructiva está ahí y la posibilidad de reoclusión es muy alta. Cerca del 40% tienen reoclusión y pueden terminar en un reinfarto, y esa es la explicación de por qué es tan diferente los resultados. Y los resultados también los podemos ver gráficamente aquí. Otro estudio también en relación a lo mismo es este estudio noruego. Fue un estudio más pequeño, 266 pacientes, fueron hechos en poblados lejanos de ciudades donde existiera un hospital con hemodinamia, pero entonces llegaba la ambulancia, trombolizaba al paciente y a unos los llevaba a tratarse inmediatamente un centro donde se pudiera hacer la angioplastía. Ya no se llama angioplastía primaria, entonces se llamaría angioplastía post-trombolisis, ¿no? Angioplastía primaria, la definición es el paciente tiene infarto dentro de las primeras 6 horas y se hace la angioplastía sin ninguna otra cosa, ¿no? Y aquí no, aquí es el paciente se tromboliza y lo más rápidamente posible post-trombolisis se hace la angioplastía. Entonces sería angioplastía temprana post-trombolisis, ¿no? El término correcto. Entonces, los puntos primarios, vemos que fue en 21% en el grupo invasivo temprano versus 27% en el grupo conservador. Igual, en este estudio es consistente en el sentido que les va mejor cuando más pronto llevemos al paciente a sala de cateterismo para resolverle la oclusión que le provocó el infarto. Y también desde el punto de vista gráfico podemos ver cómo a un año hay una diferencia significativa de los eventos acumulados. Aquí resumimos lo que hay de experiencia en resultados de algunos trabajos que también hablan de lo mismo,
como es el Capital, el CARES, el SAMI, y hablamos del transfer, y otro más que es el GRACIA, es un estudio español muy interesante que fue el pionero. Todos ellos son consistentes en relación a mejores resultados definitivamente cuando se hace un abordaje después de una trombolisis en forma temprana, una reconstrucción temprana. Entonces, ya existe una evidencia científica para que podamos tener una decisión basada en evidencia, ¿no?